muy bien, ¿se ve y se escucha? Sí, doctor. Muy bien, vivo. Dentro de la clasificación también hay una que clasifica en insuficiencia cardíaca con bajo gasto cardíaca e insuficiencia cardíaca con alto gasto. Quiere decir de que el metabolismo está acelerado. Ejemplo, cardiopatía isquémica y miocardiopatía, insuficiencia cardíaca de bajo gasto. Es otra clasificación. Como le digo, nos ayuda a tener mayor facilidad para interpretar lo que son las insuficiencias cardíacas. Se produce por un trastorno que afecta la capacidad del corazón de bombear sangre. Hay vasoconstricción sistémica, lo mismo que ya dijimos, enfermedades pálidas frías cianóticas, avanzadas, estrechamiento, presión del pulso. Tratamiento quiere decir disminución de del rango entre presión sistólica y presión diastólica, eso quiere decir. Tratamiento, manejo de síntomas y lentificación de la progresión. Aquí esto es de un infarto, electro de un infarto. Insuficiencia cardíaca de alto gasto. Fíjense esta imagen. Esta imagen. ¿Qué llama la atención aquí? Primero los ojos. Esto es una manifestación de enfermedad de base Graves, donde hay un exoftalmos. Exoftalmos se presenta cuando hay aumento de la secreción de hormonas tiroideas. Y esta persona también se nota que es flaca, porque tiene un metabolismo muy acelerado. Entonces aquí hay una necesidad mayor de oxígeno y nutrientes. Este es un caso típico y característico, pero también se puede dar en anemia severa, hidrotoxicosis es esto, trastornos con cortocircuito arteriovenosos importantes y enfermedad de Paget, que es una enfermedad congénita, o sea, hereditaria. Función del corazón puede ser superior a lo normal, pero inadecuada por mayor requerimiento metabólico. Esto es lo que llamamos de que el corazón puede estar con una función normal, pero las necesidades son más grandes que la capacidad del corazón para hacer su función. Es necesario mayor gasto cardíaco para compensar esta necesidad aumentada. Extremidades calientes, enrojecidas. El corazón trabaja, digamos, aceleradamente, como un vehículo, me refiero, ¿no? Está acelerado. Presión del pulso ensanchada o normal. Generalmente hay hipertensión sistólica. Insuficiencia cardíaca derecha. Había insuficiencia cardíaca que principalmente se notaba manifestaciones, especialmente en pulmón con disnea. Ahora vemos manifestaciones de insuficiencia cardíaca derecha con anasarca, con retención en líquido y edema de todo el cuerpo. Aquí está la explicación. Disfunción ventricular derecha, trastorno ventricular derecho, insuficiencia cardíaca derecha. La insuficiencia cardíaca derecha, entonces, en condiciones normales, las paredes del ventrículo derecho son mucho más delgadas que las del ventrículo izquierdo. Si yo estuviera en clase, les preguntaría cuánto más delgadas son las paredes del ventrículo derecho que las del izquierdo, pero eso lo dejamos para la próxima clase. El ventrículo derecho se vacía normalmente contra una resistencia natural pulmonar que es baja. ¿Qué quiere decir? En el grado derecho, entonces, el objetivo del ventrículo derecho o del lado derecho del corazón es llevar sangre al pulmón. Ese es el objetivo. Y el pulmón tiene muchísimos vasos, por consiguiente no tiene una resistencia importante.
En cambio, en el lado izquierdo, el corazón izquierdo tiene la función de llevar sangre a todo el organismo. Y para eso tiene que haber una presión mucho mayor para que pueda penetrar y que pueda subir incluso hasta la cabeza. Entonces, puede penetrar hasta los lugares más recónditos del organismo. Capaz de tolerar aumentos de volumen sin aumento importante de presión, es una cámara complacida. Entonces, por eso el ventrículo derecho no necesita tener gran capacidad de contracción, necesita tener un músculo engrosado, como el ventrículo izquierdo. Normalmente, tolera más los aumentos de postcarga de insuficiencia cardíaca derecha con función del ventrículo izquierdo normal es menos frecuente y en general refleja un aumento de la postcarga del ventrículo derecho secundario a enfermedades del parénquima pulmonar o de la circulación pulmonar. Ejemplo, aumento de la presión en las venas. Entonces, hablamos de la postcarga y de la resistencia periférica en el lado izquierdo. Acá hablamos de la postcarga y de la resistencia periférica, no periférica, sino resistencia pulmonar en el lado derecho. Es lo mismo. ¿Ya? ¿Qué sucede entonces? Aumento de la resistencia en mayor necesidad de esfuerzo del corazón, izquierdo o derecho, cuando o en un lado o en el otro. Y cuando se producen los aumentos de la poscarga del ventrículo derecho, cuando hay enfermedades crónicas pulmonares que ocasionan inflamación y fibrosis generalmente. Las bronquitis crónica, el EPOC, el asma bronquial, la silicosis, la tuberculosis cuando afecta a una gran parte de los pulmones que se fibrosan. En esos casos, entonces, deja de funcionar cierta parte de los pulmones y aumenta la presión porque disminuye la cantidad de vasos que llegan al pulmón y también disminuye el intercambio gaseoso a oxígeno, dióxido de carbono. La cardiopatía coronaria es un proceso pulmonar, se conoce como secundaria, mejor dicho, a un proceso pulmonar, se conoce como par pulmonar y puede conducir a insuficiencia cardíaca derecha. ¿Qué significa esto? Es una forma, es una denominación de las patologías donde al decir core pulmonar agudo o core pulmonar crónico, estamos diciendo corazón enfermo por problema pulmonar. Corazón pulmonar crónico, core pulmonar crónico. El problema pulmonar es el factor que produce lesión en el corazón. Eso quiere decir. La causa más común de insuficiencia cardíaca derecha es la insuficiencia cardíaca izquierda, pero cuando es crónica la insuficiencia cardíaca izquierda, como ya dijimos, el lado derecho se va a alterar también, porque el corazón no puede funcionar bien solo un lado. Los dos lados se relacionan directamente, por lo siguiente, uno va a lesionar al otro, le va a alterar su funcionamiento. Criterio de Framingham de insuficiencia cardíaca congestiva. Tenemos disnea paroxística nocturna o ortopnea, los criterios mayores. Quiere decir que si hay disnea paroxística nocturna o ortopnea, nosotros tenemos que pensar en que es un cuadro grave. Eso quiere decir. La ingurgitación yugular también es grave, por más que no haya tantos síntomas. Pero como es derecho, no hay tanta congestión, digamos, si es que es más derecho que izquierdo. Pero sí, no hay congestión pulmonar, me refiero, pero sí tiene edemas crepitantes, quiere decir estertores crepitantes, que son los que nos van a dar la pauta de la congestión de las bases del pulmón por salida de líquido. Cardiomegalia, aumento de la área cardíaca, que eso lo vemos en la radiografía o en el ecocardiograma. La cardiomegalia aquí no dice si es una cruz sobre 4, 2 cruces sobre 4 o 3 cruces sobre 4. No dice solo cardiomegalia, pero no es lo mismo una cardiomegalia 1 que una cardiomegalia 4. Mientras más grande el corazón,
menos capacidad de contracción. Eso más o menos creo que se relaciona con un proverbio, creo, un adagio, no sé qué se llamará, pero que la gente dice, quien mucho abarca, poco aprieta. Así más o menos es. Corazón grande tiene menor capacidad de contracción. El que mucho abarca, poco aprieta. Para recordar, digamos, ¿no? El edema agudo del pulmón es una manifestación de insuficiencia cardíaca. Cuando se instala, generalmente el paciente no sabe. Pero no es porque el pulmón esté tan lesionado, sino porque el corazón es el gran problema. Hay un infarto grande que puede producir un edema agudo del pulmón, pero que ya es una manifestación de un cuadro que tiene como base el infarto. Galope con tercer ruido. Ya ustedes saben que galope. Y en este caso el tercer ruido tiene relación con la insuficiencia cardíaca izquierda o derecha. Cualquiera de los dos lados. El ventrículo va a dar ese ritmo con un tercer ruido. Un ruido sobreagregado. Presión venosa mayor de 16 centímetros de agua en el lado derecho del pecho. Quiere decir que hay mucha presión venosa. Y eso es importante por los pulmones. Tiempo circulatorio mayor a 25 segundos. Quiere decir que la circulación está muy lenta. Capacidad de contracción del corazón disminuida. Eso se puede relacionar. Reflujo hepatoyugular cuando hay insuficiencia tricúspide y se hace una palpación del hígado hinchado y se van a notar las yugulares aumentando. Criterios menores, edemas malleolares, que pueden tener cualquier persona, no solamente por insuficiencia cardíaca. Tos nocturna, también pueden ser por problemas primarios pulmonares, disnea de esfuerzo, hepatomegalia, puede ser por anemia nomás, hepatomegalia, aumento del hígado por cualquier otra causa. No digo que no sea por problemas cardíacos, sí, pero es que hay otras causas que pueden provocar, por eso son criterios menores, porque no son tan característicos de la patología de base. Capacidad vital pulmonar menor a 1/3 del máximo. Quiere decir que está ingresando muy poca cantidad de aire. Taquicardia mayor a 120 latidos por minuto es un criterio menor. Criterio mayor o menor. Pérdida de más de 4.5 kilogramos de peso tras tratamiento. Diagnóstico de insuficiencia cardíaca, 2 criterios mayores, 1 mayor y 2 menores. Esta clasificación no quiere decir que sea definitiva para diagnosticar. No, es solamente una pauta. Factores agravantes. Factores agravantes se los puede tomar como si fuera que la persona ya fue tratada y estos aspectos van a ocasionar nuevamente una descompensación. O si la persona es primera vez que va al médico, el médico tiene que preguntarle, él le va a decir que tiene cansancio, entonces le va a decir en qué momento se cansa más. Factores agravantes del cuadro, porque si está en reposo permanentemente, al principio no va a sentir nada, porque no va a ser cansado. Entonces los factores agravantes de la insuficiencia cardíaca son el esfuerzo físico, aumenta la cantidad de esfuerzo y va a empeorar el cuadro. ¿Por qué? Porque se lo somete al corazón a un esfuerzo mayor estando enfermo. Taquicardia, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la necesidad de oxígeno, mayor desgaste del músculo cardíaco. Infecciones, las infecciones van a producir fiebre generalmente o hipertermia y eso aumenta la frecuencia cardíaca. El embarazo, porque son tejidos mayor cantidad como cuando la persona tiene sobrepeso. En este caso es un nuevo ser que se está formando y necesita circulación. Y el corazón es el que le tiene que enviar a la placenta la cantidad de sangre necesaria para que se nutra el nuevo ser.
neumonía es una infección que va a ocasionar sobrecarga porque disminuye la capacidad pulmonar. Infarto pulmonar también, generalmente por trombos o embolia. A la alimentación, cuando la persona come exageradamente y la sangre pues tiene que ir a tratar de a digerir ese alimento. Y si es a base de grasa o carne, demora más. Entonces, es como si parte de la sangre que circula se vaya más a un sistema y disminuye en los otros sistemas. En ese caso, pues el corazón tiene que palpitar más rápido para llevar esa sangre a todos los otros órganos. Tratamiento con corticoides, si es a largo plazo, porque el corticoide retiene líquido, no aumenta la presión. Perfusiones intravenosas también, porque a veces no se hace un buen cálculo y se le insufla a la persona gran cantidad de líquido sin necesidad. Entonces hay una sobrecarga intravascular de líquido. Suspensión de la medicación. Es uno de los factores más frecuentes para que las personas vuelvan al hospital y a internarse. ¿Cuáles son los 3 factores más importantes, más frecuentes? Primero, el paciente deja la medicación. ¿Por qué? Porque se siente sano y no está sano, está compensado. Segundo, el paciente empieza a hacer nuevamente lo que hacía antes. Y si es una persona que su trabajo era manual, rápidamente va a descompensarse de nuevo. Y empieza a comer lo que comía antes. ¿Por qué? Porque es natural, psicológicamente todos queremos sentirnos bien. Y si nos enfermamos, siempre pensamos de que nos vamos a curar y vamos a volver a la misma forma de vida previa a ese cuadro de enfermedad. Entonces, esos 3 factores son importantes tenerlos en cuenta cuando uno va a hacer diagnóstico de insuficiencia cardíaca y cuando también uno tiene que decirle al paciente cuando se va del hospital qué no debe hacer. Una recomendación. Exámenes complementarios en cardiología. Principalmente tenemos el laboratorio del electrocardiograma, la radiografía de tórax y el ecocardiograma. Estos 4 exámenes ya son casi de rutina. Digo casi porque antes el eco no se hacía mucho porque en los hospitales de tercer nivel no había ecocardiógrafo y era muy caro. En cambio ahora ya se hace y nos permite, pues, ha visto que hay una clasificación basada en el ecocardiograma de la insuficiencia cardíaca. Entonces es importantísimo tener un eco para poder tener los de datos necesarios y hacer el tratamiento. Luego tenemos el mapa. El mapa que es un examen tipo Holter de la presión arterial en pacientes cuando, a pesar del tratamiento que se le da, el paciente se queja de que hay momentos del día o de la noche que la presión sube demasiado. Luego el Holter para ver en especial las arritmias, los bloqueos, trastornos de tipo eléctrico del corazón. Y luego el test de esfuerzo, que la mayor parte de las veces es para poder confirmar un cuadro isquémico, para evaluar la capacidad física de la persona o de atletas. Luego los radioisótopos, que es la medicina nuclear, que también se emplea principalmente en ver la función del corazón y ver los aspectos relacionados con la perfusión coronaria. El cateterismo cardíaco es el examen. Los exámenes complementarios se clasifican en 2 clases, los que son invasivos y los no invasivos. En este caso el cateterismo es invasivo, porque hay que cortar un vaso, una arteria, una vena, para introducir un catéter hasta el corazón para insuflar un contraste y poder hacer los estudios necesarios. Luego la TAC, tomografía axial computarizada, ya se está usando más que antes, y en ciertos casos nos va a dar algunos datos que tienen más o menos la misma importancia que el ecocardiograma. Y hay también la tomografía, la angiotac, que es en colores y que es para ver especialmente vasos,
el corazón y los vasos, que dan unas imágenes muy, muy buenas. Y luego la resonancia magnética, que sí, hay casos, pocos todavía, donde supera al ecocardiograma, especialmente, por ejemplo, la miocarditis. Estos son los exámenes complementarios. Entonces, el hemograma es un examen que siempre hay que pedir. Hemograma, función renal, alteraciones hidroelectrolíticas. Estos son algunos de los exámenes que se piden para evaluar a un paciente. Hormonas tiroideas, patología para Chagas en nuestro medio importantísimo. Los péptidos natriuréticos yo casi no pido porque son caros y me parece que no tenemos complicaciones casi para diagnóstico de insuficiencia cardíaca, especialmente diastólica, donde no hay muchos síntomas, o sea, síntomas característicos, digamos. Hay síntomas de insuficiencia cardíaca, pero no se los puede detectar así clínicamente. Las troponinas para detectar infartos o angina de pecho. Este es un electrocardiograma con una taquicardia, ritmo sinusal, taquicardia sinusal. Esta es una radiografía de tórax donde hay una área cardíaca aumentada, 4 cruces, y es una persona joven, no tiene el arco aórtico, por ejemplo, el botón aórtico. Es aparentemente una estenosis mitral ya con doble contorno aquí, a la derecha, y no se nota mucho aquí el cuarto arco izquierdo. El ecocardiograma Doppler, aquí tenemos una imagen de un ecocardiograma. El transductor está aquí en la punta del corazón y puede ver entonces las 4 cavidades: ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, válvula mitral, aurícula derecha, ventrículo derecho, que es lo mismo que tenemos aquí en una pieza de anatomía patológica. Aquí está la válvula, músculo papilar, y aquí los músculos papilares y la válvula mitral y cúspide. La prueba de esfuerzo que se puede hacer en estera, manguito de presión arterial permanentemente para tomar la presión. Estos son los electrodos que se colocan, banda sin fin también le llaman. Esto tiene 2 factores que van a aumentar el esfuerzo. Primero, la velocidad en que se mueve la banda, y segundo, la inclinación que tiene. Aquí está una imagen de medicina nuclear donde se hacen las imágenes con radioisótopos. Esto de aquí, tomografía axial computarizada. Más difícil. Este es un angiotac y esto es una cirugía. Esto es una resonancia magnética. Aquí aparentemente hay derrame. Tratamiento. Medidas generales. Para tratar a un paciente con insuficiencia cardíaca, entonces, dependiendo si del grado funcional es 2, 3 o 4, el paciente se puede tratar de forma ambulatoria o se debe internar. En el caso de que lo internemos es cuando ya va a estar en grado funcional 3 o 4. ¿Y qué es lo que se debe tener en cuenta? La dieta. La dieta que en general no debe exceder el consumo de sal, principalmente ni de estimulantes como el café, como la yerba mate, como la Coca-Cola, o los otros estimulantes que tienen mayor cantidad de cafeína. Eso por un lado. El reposo es importante, especialmente al inicio. Las calorías que se le van a dar al paciente por día
dependiendo de su estado de nutrición. Luego, restricción hídrica, que cuando el paciente especialmente no está con buena diuresis. Ahí la restricción hídrica es importante hacerlo. Pero si está con buena diuresis, responde bien a los diuréticos y no tiene trastornos del sistema reno-urinario, entonces no hay que restringir tanto, porque se va al otro lado, ¿no? Se va ya al lado donde ya va a ser una insuficiencia renal por disminución del aporte de líquido, o sea, insuficiencia prerrenal. Hay que tratar las comorbilidades, o sea, otras enfermedades como la diabetes, por ejemplo, y la hipertensión arterial, y el Chagas, algunas enfermedades que se presentan en la arteriosclerosis. Fármacos para la insuficiencia cardíaca congestiva crónica, los diuréticos. Tenemos la furosemida, la toracemida, bumetanida, hidroxapropionida, metolazona, espironolactona y operadona. Estos son los diuréticos que tenemos acá. En otros países se pueden encontrar otros. Lo que tenemos acá en nuestro medio, los que más se usan. Furosemida, diurético de asa se le llama, ¿no? O de techo alto, quiere decir que es uno de los más potentes. La toracemida es pariente de la furosemida o de derivado, pero no se usa porque tuvo un tiempo y ya no, parece que salió del mercado. Diferencia que la toracemida solo venía en comprimido, que se usaba solo una por día, que tenía acción más retardada y que no producía mucha depresión de electrolitos, potasio especialmente. La furosemida entonces se da cuando hay bastante edema, cuando hay congestión pulmonar, para disminuir la cantidad de líquido que existe fuera del espacio intravascular. Entonces, se puede dar en ampollas, que vienen en ampollas de 20 miligramos, y se puede hacer dosis de ataque en una persona muy edematizada y que tiene bastante congestión, dificultad para respirar, disnea. Pero se puede hacer una ampolla endovenosa cada 8 horas, teóricamente. Perdón, en una persona adulta, por supuesto, ¿no? De más de 60 kilos. Pero una persona más pequeña, entonces se le puede dar cada 12 horas o media ampolla cada 8 horas. Y lo importante cuando se da diurético es ver la respuesta con la primera ampolla o el primer comprimido. ¿Por qué? Porque a veces uno prescribe cada 8 horas, por ejemplo, una ampolla, y con el primero ese paciente orinó 1500, 2000. Entonces se va a depletar demasiado líquido y electrolito. Y eso ya es negativo también. No es simplemente el paciente está hematizado de carga diurético como sea para que orine. No es tan así. Hay que ver la cantidad de sangre, la cantidad de líquido que sale en determinado tiempo, y hay que ver también los niveles de presión que tiene ese paciente, evaluando. ¿Por qué? Porque recordemos que si nosotros sacamos líquido que va a salir del intravascular principalmente, pero también del intra y del extra, ese paciente va a tener una modificación de su medio interno demasiado rápido. Entonces podemos provocar otras cosas, otras consecuencias. Luego, entonces, la furosemida, ahí vienen comprimidos de 40 miligramos, se da cuando ya el paciente sale, se le da vía oral. 40 miligramos una vez al día, una tableta o media tableta. Luego la bumetanida también es potente diurético de alto techo, para el techo alto, y se da una vez al día. Acá casi no tenemos, por eso no digo más sobre ello. Luego tenemos la hidrocortisona, que es la que usamos bastante, que es una tiacida del grupo de las tiacidas, que presenta en comprimido de 50 miligramos y se da cuando no responde bien la persona, es un problema crónico y no responde bien a la furosemida. Se puede dar hidrocortisona también y se puede dar espironolactona también, los tres diuréticos al mismo tiempo, porque actúan en diferentes sectores del nefrón.
Esos casos ya son casos crónicos, casos extremos. Y la hidroclorotiazida también se puede dar y viene generalmente con los antihipertensivos como un coadyuvante para mejorar el efecto del antihipertensivo, porque el diurético también es un antihipertensivo. La metolazona es otra tiazida que se usa nomás, es un poquito más cara y es excelente para producir diuresis. La espironolactona y la eplerenona son antagonistas de la aldosterona. Y eso, como dijimos antes, no se da solamente para disminuir la pérdida de potasio, por ejemplo, o sino para aumentar la potencia de los otros diuréticos. Sino también se da para disminuir el proceso de fibrosis que provoca la aldosterona con la angiotensina 2 y la aldosterona. Entonces, por eso se da espironolactona ahora con mucha más frecuencia que antes. La espironolactona viene en comprimidos de 25, 50 y 100 miligramos. La metolazona de 5 miligramos también venía de 2.5. Y la espironolactona tenía como problema colateral de que en los hombres no se podía usar mucho tiempo, por ejemplo 3 meses, más de 50 miligramos, porque producía ginecomastia. Entonces apareció la eplerenona, que ya no tiene ese problema y se puede usar. También viene comprimido de 25 miligramos. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina son vasodilatadores que se usan en la insuficiencia cardíaca sistólica. ¿Por qué? Porque en la insuficiencia cardíaca sistólica hay dos factores: disminución de la fuerza de contracción y aumento de la resistencia periférica o postcarga. Entonces, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? Disminuir la resistencia periférica para que ese ventrículo o ese miocardio pueda vencer esa resistencia y expulsar mayor cantidad de sangre hacia la periferia. Eso antes, digamos, muchos años antes, no se sabía antes de la aparición del ecocardiograma Doppler. Por eso es que se hacían tratamientos, el mismo tratamiento para la insuficiencia cardíaca que se conocía en esa época, que era una sola. Después se vio de que había sistólica y diastólica, y ahora con bajo débito, con fracción de eyección preservada, con fracción de eyección disminuida. Entonces eso no se sabía, por eso el tratamiento de la insuficiencia cardíaca era digoxina, furosemida, aspirina y potasio. Ese era el tratamiento para todo. Entonces ahora ya se hace diferencia. Y así entonces el principio activo mejor, más utilizado y que produce mayor esperanza de vida en los pacientes tratados son las enzimas, son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como el captopril, el enalapril y el lisinopril. El captopril ya no vamos a entrar después de que terminemos. Hay 85. Van a entrar 85. No vamos a tener tiempo de tomar lista, no vamos a pasar. Entonces, aquí lo vamos a dejar. ¿Hay alguna pregunta? Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ahora que no me olvide. Me hace recuerdo. ¿Alguna pregunta? Doctor, buenas noches. Yo le tengo una pregunta. Con lo que se refería a los grados 1, 2, 3, 4, se refería a los grados de capacidad funcional en la disnea. Exactamente, de acuerdo a la disnea. Ese es un parámetro que no es, digamos, tan perfecto, pero nos permite comunicarnos especialmente entre médicos, ¿no? Cuando usted interna a alguien, usted pone grado funcional 3 o grado funcional 2, lo puede tener, pero con alguna otra sintomatología que necesite internación. Hasta, por ejemplo, es un paciente que viene del campo, no tiene casi familia, más que una persona, digamos su hijo, no tiene dónde quedarse acá, y está con grado 2, pero está con edema, digamos. Entonces, ¿qué hace? Lo interna.
por más que sea grado 2, grado funcional 2. Y grado 4, por supuesto, ahí segurísimo que tiene que internarlo solamente por la patología, sin pensar en otras situaciones. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, en el tema que mencionó de los grados, ¿cómo identificar? Eso lo vamos a ver al final del tema, ¿ya? Generalmente se refiere al ejercicio que hace una persona de forma habitual y la relación con la disnea o el cansancio. ¿Ya? En la parte final de este tema vamos a ver eso con mayor detalle. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, en tema de los comprimidos que habló, de la espironolactona Ya. y otros, habló que sí se podía medicar 3 comprimidos juntos. Sí. ¿He entendido bien o estoy correcto? No, no he entendido bien, creo. Lo que dije es que, por ejemplo, hay dudas. Usted va a tener probablemente esa duda. Uso furosemida. No me da muchos resultados. Es un paciente que no tengo posibilidad de darle en ampolla. Entonces, uso hidroclorotiazida, que es otro diurético. Claro que sí, lo puedo usar. 2 diuréticos. Y si necesito que no salga potasio, porque es... No.